Estéticalatina.com Televisión continúa con su periplo de grandes entrevistas a cirujanos plásticos miembros de nuestro sistema. Hoy toca el turno a un conocido nuestro, el doctor Jean-Pierre Michaud. Doctor, tenga usted buen día. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Los cirujanos plásticos ingresan a la praxis por muchas razones, ya sea por convicción, por amor a la profesión o porque su lado artístico lo inducen hacia este lado de la medicina. ¿Cuál es su caso? No, en mi caso yo tengo una vocación médica desde muy niño. Toda la vida creo que supe que iba a ser médico. Mi padre es médico, siempre estuve muy cercano a él, acompañándolo a la consulta, en el hospital. Siempre me gustó el reconocimiento del paciente hacia su médico y el cariño del médico hacia su paciente. Siempre me pareció importante entender que la persona que va a un médico no necesariamente solamente está enferma, o sea, también tiene carencias de distintos tipos y siempre aprendí que lo importante era darle cariño a la gente, tratarla bien y tratar de ayudar, ¿no? Esa vocación de servicio es familiar en todo caso. Y después, cuando ya entro a la Facultad de Medicina, yo estudié en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de San Fernando. Desde muy temprana edad comencé a interesarme por el lado quirúrgico. Tengo un tío, que desgraciadamente ya falleció, con el que entraba de cirugía desde prácticamente el primer año. Y estando estudiando medicina, yo ingresé a la Sanidad de la Policía Nacional y trabajé, bueno, que en esa época era Sanidad de las Fuerzas Policiales, y trabajé desde segundo o tercer año de facultad como externo en el servicio de cirugía del Hospital de Policía. Entonces, desde muy chico, yo ingresé a sala de operaciones, aprendí desde instrumentar, desde las labores más básicas, no sé, pues hasta cambiar curaciones, y a muy temprana edad operé mi primer apéndice el día que cumplía 22 años, y de ahí para mí el tema de cirugía, a pesar de no llevar cirugía en la facultad hasta quinto año, estuve muy dentro del área quirúrgica durante toda mi carrera, ¿no? Más que el normal y el común de los pacientes. Entonces el área quirúrgica me gustó mucho desde el comienzo. Yo hice definitivamente el contacto con el paciente. Para un cirujano es un contacto muy especial porque el paciente se termina poniendo en las manos de alguien cuando va a estar totalmente dormido, y tiene que haber un tema de mucha confianza que debe ser retribuido también con mucha atención del cirujano hacia su paciente, ¿no? Cuando ya llego al internado, la experiencia del Hospital de Policía para mí fue extraordinaria porque la casuística pues es muy florida, es muy grande, son 400 pacientes al día que entraban en esa emergencia, y para 4 internos de repente que se distribuían todo el trabajo. Mucho trabajo y mucha necesidad de la familia policial. Entonces aprendí mucho de ver gente pues que en realidad se sacrifica día a día, pero que también cuando está enfermo tiene requerimientos que son especiales. Y ahí termino mi carrera, sabía que tenía que hacer una especialidad quirúrgica, postulé a cirugía general, es la primera especialidad que hice, por la Universidad de San Marcos en el Hospital Naval. Pedí mi baja de policía, ingresé a la Marina y ahí hice mis 3 años de cirugía general. Pero yo ya tenía, ahí sí, comencé en el año de Serums a trabajar con un cirujano plástico que me invitó a trabajar con él, el doctor Arreola. Y fue el inicio de ver cirugía plástica, me gustó mucho. Entonces no es que usted ingresa a estudiar medicina y ya sabiendo que iba a tener la especialidad de cirugía. No, es más, yo creo que a todo médico en su etapa de formación, no sé, pues entra uno al capítulo de gastroenterología y uno dice yo quiero ser gastroenterólogo, porque es tan fascinante el campo de cada especialidad, y de hecho es tan poco tiempo en el cual uno ve esta especialidad, porque es un mes de repente o 2 que uno va viendo cada una de las especialidades, que en realidad uno le agarra cariño a cada especialidad, ¿no? Y va descubriendo, creo que poco a poco, qué especialidad a uno le gustaría hacer. Pero ¿cuál es el momento, el punto neurálgico donde usted dice, sí, voy a ser cirujano plástico? A mí me pasó debe haber sido el año, cuando hubo el accidente de Tarata.
Ya. el atentado. Yo hacía prácticas libres, voluntarias en el Casimiro Ulloa, y cuando hay el atentado de Tarata, llega un paciente, un chico que tenía 15 años, me parece que era el hijito de una señora que vendía cosas ahí, un ambulante, y el chico se quemó la espalda, pero tenía una quemadura grave. Yo ya había ido explorando cirugía plástica en la unidad de quemados del Almenara, traté incluso de ir como alumno libre, no me lo permitieron en esa época, pero ya tenía ese bichito de las quemaduras, de la cirugía plástica, sin hablar de estética, básicamente con la parte reconstructiva y de quemados. Y cuando llega este paciente quemado, yo dije, bueno, en el Casimiro ya pues no había una unidad de quemados, evidentemente era un paciente que necesitaba una unidad de quemados, y en Lima en ese momento existía la unidad de quemados del Loaiza y la unidad de quemados del Almenara, del Hospital del Obrero. Y medio en complicidad con uno de los periodistas del Comercio que estaba con su camioneta ahí, le digo, obviamente no había pues logística, no se da abasto con la cantidad de pacientes que había, y le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a la Almenara, le digo. Y me dice, ya, doctor, yo lo llevo en la camioneta y usted me consigue la lista de los pacientes que están siendo atendidos acá. Y dije, ya pues, hablé con el jefe de la guardia, le dije, me lo llevo. Llévatelo pues, me dice, pero no es asegurado. Ya verán ellos, me dice. Y nos fuimos en la camioneta del Comercio, y llegamos con el paciente, lo puse en una camilla, entré, y le dije, paciente accidentado de Tarata, entré con la camilla, yo llevándolo, lo dejé en el tópico, vi que alguien lo atendía, y me fui antes de que me agarrasen. Entonces ese paciente quedó internado en la unidad de quemados, al día siguiente fui, ¿no?, como alumno, a ver, en realidad mi preocupación era cómo estaba el chico, evolucionó bien, pero bueno, tenía una quemadura pues de casi 30%, ¿no? Entonces una quemadura importante. Ahí es donde se destaca la vocación de servicio, ¿no? Claro. Eso es importante, porque finalmente no tendría usted por qué involucrarse. No, pero hay un tema, y yo creo que lo siente en general el estudiante de medicina cuando entra el internado, ¿no?, que ahí comienza a ver más pacientes. Pero en mi caso me gustaba y me iba a hacer guardias voluntarias y qué sé yo, y ahí uno ve la necesidad del paciente antes que la propia, y también uno ahí descubre como la satisfacción que uno siente de ayudar a alguien, ¿no? Es muy curioso, porque hay como una especie de historias como que no contadas acerca de los doctores que ingresan como usted, ¿no?, siempre preocupados, pero que según algunos piensan que con el transcurso del tiempo como que ya los doctores se vuelven insensibles con el tema de la sangre. ¿Es así? O sea, yo creo que tenemos que trabajar, cuando trabajamos con pacientes y con sangre y con dolor, tenemos que de alguna manera pues estar por encima del pánico, ¿no?, y con la tranquilidad del caso, ¿no? Claro. Pero de alguna manera si no tenemos la tranquilidad y la calma, no vamos a actuar adecuadamente, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, uno se enfría un poco en ese sentido, ¿no? Es como ver desnudez, ¿no? Llega un momento que en realidad es totalmente técnico, además, ¿no? También, ¿no? Entonces, si a eso se llama enfriar un poco, sí hay que tener una cabeza un poco más fría y poder manejar las situaciones de emergencia. Y en el tiempo eso se va dando. Pero tampoco es cierto que uno se desensibiliza. O sea, hasta el día de hoy, lo que me causa cada paciente y cada cirugía tiene un lugar especial. O sea, no nos volvemos insensibles a lo que está pasando con el paciente. Pero sí tenemos que aprender a manejarlo para darle al paciente la mejor alternativa en su tratamiento, pues, ¿no? Vamos a cambiar de tema drásticamente, doctor, y vamos a hablar sobre un punto que también es neurálgico y hoy hasta un mal endémico, como es el tema del intrusismo. Seamos didácticos, y a la gente que nos está viendo, expliquémosle la diferencia entre intrusismo e intrusión. ¿Cómo lo entiende usted? Yo lo entiendo como que el intrusismo es entrar al campo de alguien sin estar capacitado para hacerlo. Y yo creo que en el tema médico hay dos cosas que tienen que estar bien claras, ¿no? Uno, el intrusismo causado por gente que no tiene preparación académica, es decir, que no son médicos, que no tienen formación académica, que no
que realiza un ejercicio ilegal de la medicina, y eso estamos hablando de obstetrices, enfermeros, técnicos, cosmiatras, pero en cosmiatras se mete todo el mundo, ¿no? Hasta el profesor del gimnasio a veces, ¿no? Sí. Que se meten a infiltrar soluciones, ácido hialurónico, a decir que aplican botox, a hacer procedimientos invasivos. Prospectos de cirujanos plásticos. ¿Y eso? Y no tienen ni siquiera conocimientos básicos de anatomía ni de medicina, o sea, no tienen ni siquiera los mínimos conocimientos de eso. Entonces, ese es un campo ilegal. Es penado que cada vez que se detecte debe esa persona ir presa, pues es un ejercicio ilegal de la medicina, a mi entender. Esta actividad fraudulenta, Ajá. ¿sí? Debe ser penalizada. Yo creo que sí. Y es más, la práctica ilegal de la medicina es un delito. En cualquier especialidad. Claro, en cualquier especialidad es un delito. Ya. Pero hay que distinguir del intrusismo médico que hay también. Es decir, la intrusión. Exactamente, que es del profesional médico, del médico graduado, que tiene un diploma que dice que es médico cirujano, porque ese es el diploma que nosotros recibimos. Como que lo es en muchos casos. Claro, es que, bueno, lo que pasa es que salimos capacitados para operar una apendicitis en el caso de alguna emergencia, hacer una cesárea en caso de estar pues, en un sitio aislado que haya que hacerla. Entonces nuestro título es de médico cirujano, podemos ejercer alguna especialidad, o sea, un acto quirúrgico sin estar haciendo algo ilegal. Pero el asunto es el siguiente, ¿no? Existen profesionales médicos que por un tema básicamente monetario se meten a hacer procedimientos que están bajo el encargo de la cirugía plástica. O sea, el cirujano plástico se capacita en distintos campos de la cirugía plástica, porque la cirugía plástica no solamente es la estética, es la reconstructiva, es la cirugía mamaria, es la cirugía de manos, es la microcirugía, son varios campos. Entonces, al final de la formación académica de un cirujano plástico, tiene un concepto muy amplio de lo que es estética, de lo que es forma del cuerpo, de lo que es piel, de lo que es incisiones, procedimientos. Y hay gente que por ganar un poquito más se mete pues a hacer cosas para las cuales no están totalmente entrenados, ¿no? Y ahí es donde vemos profesionales que se van a hacer pues un curso de 2 semanas o de 4 semanas en Buenos Aires y que llega acá con un diploma que dice que es médico estético, ¿no? Uh-huh. El colegio médico no reconoce a la medicina estética como especialidad. En el Perú. En el Perú. Porque hay otros países donde sí. Sí, pero en el Perú no. Ya. Entonces no es una especialidad. Y en todo caso, si lo fuese, la currícula debería ser especificada. O sea, yo no puedo pues, pretender ser especialista en algo en un mes que he hecho un curso. Pero doctor, hay un tema delicado, porque ¿cómo señalar con el dedo a un colega, ¿ok? Y decirle, oye, estás cometiendo un acto de intrusión? Y empieza el conflicto, ¿no? Sí, pero hay más de 1000 que practican esta. Está bien, pero yo creo que hay que mencionarlo. O sea, yo creo que el paciente tiene el derecho de saber que ese médico que dice que es médico estético no tiene una especialidad en medicina estética. Ha hecho un curso de un mes. Yo soy cirujano plástico, además de haber hecho la especialidad de cirugía general. O sea, solo en tiempo de especialidad, yo tengo 6 años de especialidades antes de comenzar a ejercer como cirujano plástico. ¿Cuánto tiempo has estudiado? 16. 8 años, más ¿Medicina? 6, 14, más 1 año en serums, 15, y tengo 2 subespecialidades, ¿no? Una en cirugía mamaria y otra en cirugía cráneo-maxilofacial. ¿Qué hacer en este caso? Porque en el primer caso está sumamente claro, es un acto delictivo, fraudulento, que debe ser penalizado, y que hasta ahora no sabemos por qué no se ha tomado acciones pertinentes. Se están comenzando a tomar. Yo he visto la gestión de la Sociedad de Cirugía Plástica, y eso me parece muy importante. Ya se pasó un proyecto de ley, por ejemplo, penalizando la infiltración de sustancias llamadas biocolágenos, biopolímero. Todo lo que es biopolímeros, que es básicamente silicona líquida mezclada con algún otro tipo de sustancia. Entonces, eso ya está penalizado, ya se aprobó la ley, me imagino que hay que reglamentarla, y lo que se va a conseguir con esto es que quien aplique esta sustancia tiene una sanción penal. Ya se está considerando esto un delito, y eso está bien. Pero en cuanto a
a los otros campos que hacen estos médicos estéticos, La intrusión. a esta intrusión que hay. ¿Cuál cree usted, considera, y es una opinión personal, Ujú. como Jean-Pierre Michaud, como Claro. el doctor Michaud, cuál considera usted que debe ser ahí no sé si llamarlo penalidad o en todo caso, de qué forma, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es informar. Cada médico, cada especialista, cada cirujano plástico debe usar todas las redes que tenga y las posibilidades de comunicar diciendo cuál es la diferencia. Y eso es importante, la diferencia entre ir a un cirujano plástico y ir a un médico que ha hecho un curso de un mes o 15 días y que dice que es un médico estético. Eso es importante. Todos. Yo no quiero robarme el papel de abanderado de la lucha contra el intrusismo, pero yo creo que todos tenemos que hablar claramente de esto. O sea, tenemos que definir claramente qué cosa es el intrusismo y también definir claramente y explicar a nuestros pacientes en cada tribuna que tengamos por qué hay una diferencia entre un cirujano plástico formado y un médico estético que no tiene ninguna especialidad o que tiene otra especialidad, porque ahí vemos, por ejemplo, médicos que han hecho medicina familiar y que colocan pues sustancias y se ponen como médicos estéticos. Y digo, ¿para qué hice una especialidad de medicina familiar si me voy a dedicar a otra especialidad? Mejor hubiese hecho de frente a la otra especialidad, que es lo honesto. O sea, yo estoy tratando pacientes y por eso me preparo. Me preparo años para atender en un campo de la medicina. La medicina es muy amplia. El problema también es que yo puedo haber hecho dentro de mi formación cardiología. Entonces, sí, pues si llega un paciente, una consulta de medicina general, yo puedo tratarlo por un tema de hipertensión. Yo no puedo decir que soy cardiólogo. Porque para ser cardiólogo tengo que haber hecho una especialidad en cardiología, tener un registro de especialidad. Entonces, ahí está el engaño. Digo que soy médico estético porque tengo un cartoncito, pero lo pongo a nivel de que he hecho una especialidad y no la he hecho. Buen punto. Vamos a hacer un alto en esta primera parte de la entrevista. Lo único que usted tiene que hacer para ver la segunda parte es hacer clic en el siguiente ítem. Ya volvemos con el doctor Jean-Pierre Michaud.